Eh, es realmente un gran tiempo vivir en este día, vivir en un tiempo donde Dios está trayendo entendimiento de la vida cristiana y darnos un compañerismo alrededor de su palabra con muchos hermanos. De verdad que cómo es que en las edades lucharon por eso, ¿entiende? Cómo es que no había libertad para ese tipo de comunión, compañerismo. Pero Dios proveyendo un día como este. Pudiéramos haber vivido en otro tiempo, pero nos tocó vivir en este día. Por lo tanto, es una gran bendición que Dios nos haya dado este tiempo. Y saludamos a nuestros hermanos en Milagro, en Machala, en Galápagos, en Manabí, bueno, en diferentes lugares de Ecuador, en Perú, diferentes lugares. Nuestros hermanos en Argentina, Dios los bendiga también. Y también en diferentes lugares en Argentina, allá en Buenos Aires, en La Pampa, en Mar del Plata. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos. Tomemos la palabra de Dios con expectativa, con un deseo que sea hecha clara a cada uno, que sea hecha real, y luego veremos los resultados de eso. Queremos agradecer que Dios realmente nos ha provisto un gran tiempo. Podemos estar alrededor de buenos cantos. Que Dios bendiga a nuestras hermanas. Que Dios realmente honre sus dones y que cada día podamos seguir siendo beneficiarios de ese tipo de dones. Tal vez no entendemos las cosas que eso significa. Muchas veces Dios da cosas, pero no lo recibimos de la manera que Dios espera que lo recibamos. En la primera venida Él dio un profeta como Juan. ¿Ve? Porque Dios sabía que ellos necesitaban un profeta como Él. Dios es el que conoce nuestras necesidades. ¿Ve? Pero ellos pensaron, no captaron su necesidad de ese profeta, más bien hicieron con él lo que quisieron. Entonces, siempre es así, pero es un tiempo, por eso digo, especial hoy, porque Dios, solo Dios puede hacer eso, abriendo los ojos de nuestro entendimiento real para poder recibir lo que Dios provee, sabiendo Él nuestra necesidad. Qué tremendo es, cuán capaces podemos ser en esta tierra, pero ninguna de esa capacidad te puede ayudar el mínimo en tu relación con Dios, en tu relación con tu alma. ¿Entiende? Los sentidos no pueden ayudarnos no ayudar a nuestra alma. Los sentidos es un maestro muy bueno que te puede llevar cerca de Dios, pero no a Dios. Entonces mucha gente vive cerca de Dios, pero no en Dios. Proverbios capítulo 1.
si nosotros lográramos ser humildes y tener espíritu de obediencia y fe a lo que Dios nos proveyó en este día, que es un mensaje. Y si fuéramos lo suficientemente humildes para aceptar las verdades traídas, ¿entiende? Que dijo, la Biblia es un libro completo de misterios. Pero cuando somos soberbios todavía lo sabemos en nuestra mente, pero no lo tomamos de esa manera. Pero si fuera de esa manera, pues si fuera que lo creyéramos y hubiera real humildad, fuera diferente. Porque al acercarnos a la Biblia supiéramos, ¿entiende? Que no vamos a oír de ahí cualquier cosa. No vamos a sacar de ahí cualquier cosa. Es algo a lo cual nadie tendrá acceso, salvo aquel a quien Dios agrade. Entonces, al acercarnos de esa manera, el profeta vino y nos dio puntos sobresalientes. Tomando esos puntos, más cosas se van a activar para poder poner la palabra de Dios activa a favor de nuestra alma, si no solamente será letra. Entonces, al leer el libro de Proverbios nos damos cuenta que fue escrita por aquel que fue instruido para traer a escena la casa de Dios, el templo de Dios, lo cual era símbolo y tipo casi exacto de lo que Cristo iba a hacer. ¿Entiende? Mostrando que el templo de Dios no iba a venir por mente humana o capacidad humana, iba a venir por escogencia de Dios y labor de Dios completa. Ahora, este es el hombre que habló este libro. Y la Biblia dice, el verso 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Tienen un propósito, ¿entiende? Para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, volverle expertos a los simples, y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para aprender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ahora, si solamente miráramos que la Biblia es todo lo que nosotros necesitamos para lograr adquirir lo que el mundo gasta millones, vida eterna, inmortalidad, eternidad, entonces podríamos nosotros decir, ¿dónde está aquello que declara estas escrituras? Diciendo que este libro de Proverbios tiene un objetivo al ser escrito, tiene una razón y tiene logros, ¿entiende? Entonces dice el verso 7, el principio de la sabiduría, escucha esto, el principio de la sabiduría, el que empieza a ser introducido en la sabiduría. Ahora, cuando usted lee sabiduría, según 1 Corintios 1, ¿quién es la sabiduría de Dios? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Entonces, el principio de Cristo para ti, el principio de tu encuentro con Dios, ¿entiende? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En otras palabras, lo primero que trae a escena la sabiduría, cuando alguien empieza a recibir la sabiduría o a recibir a Cristo, lo primero que toma lugar, temor de Jehová. Entonces ahí dice donde va a ser manifestado. Solamente cuando la gente se encuentra con Cristo, cuando Cristo, la sabiduría, viene a escena, toma lugar dos cosas. Gente que van en pos del temor de Jehová, y dice, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, enfaticemos un poco en este punto.
el principio de la sabiduría. ¿Entiende? Para poder sacar el beneficio de ello. Vamos a orar. Recuerde, hermano, si damos crédito a lo que acabamos de leer, son dichos muy profundos. Usted tendrá que tener la actitud correcta para irse beneficiado. ¿Entiende? Saquemos la arrogancia de que nuestra mente podrá asimilar esas verdades. Necesitamos el operar sobrenatural para poder ser beneficiarios de las verdades que declara la Biblia, el libro que no miente, el libro que es la verdad. Señor, en el nombre de Jesús, al leer tu palabra, te decimos primeramente gracias por el privilegio de poder darnos la oportunidad de mirar la Biblia a la luz, Señor, de lo que tú has dicho que es para este día. Te decimos gracias por esta bendición de poder estar alrededor, Señor, de la fe de tus hijos, de tus hermanos en diferentes lugares. Oh Padre, tenemos tanta confianza en tu palabra y añade a eso más fe y confianza en nuestro corazón para que al operar este tiempo que nos asignes en tu palabra pueda ir, Señor, poder de libertad, poder de luz, poder de liberación hacia cada alma, hacia cada creyente, donde haya un despertar hacia la realidad de inmortalidad, a la realidad de vida eterna, a la realidad de Dios. Las demás cosas serán simples si toma lugar, Señor, la realidad de estas verdades de tu palabra en corazones de tus hijos, Señor. Confiamos plenamente que esta es la hora y el momento exacto y preciso para que estas verdades salgan a escena, cuando nadie se ignore el fin, pero también miramos una promesa gloriosa, Señor, de estas verdades que tu palabra contiene, de que traerás a escena tu obra maestra, novia, una victoria final, Señor, hacia eternidad, hacia un reino eterno, hacia un reino inconmovible. Decimos gracias, Padre, que pueda venir a escena luz divina, directo a cada alma, para realmente no solo captar verdades, pero ser vivificados, ser fortalecidos en ese poder divino, poder de vida. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos eso y te decimos gracias, Señor, porque has prometido eso y nos regocijamos al pedirte esas cosas, sabiendo que lo has prometido, que este es el tiempo y la alegría que toma lugar en nuestro corazón, porque visualizamos por tu palabra un resultado, Señor, glorioso a favor de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, Señor. Amén. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, para nosotros poder mirar lo primero que tiene que tomar lugar siempre es la forma correcta de mirar la Biblia. ¿Ve? Para poder saber usarla, tenemos que entender y reconocer que hay cosas que nuestros sentidos van a bastar, ¿entiende? Nuestra presencia va a bastar, nuestras habilidades, ¿entiende? Por ejemplo, para moverte en distancias cortas, ¿ve? ¿Entiende? Y para hablar en distancias cortas, basta solo tu voz, no requiere de otras cosas. Pero cuando tú entiendes, hay mucha gente, ¿ve? Y de repente el auditorio es grande, no va a bastar tu voz. Requieres de algo más para que tu voz llegue a ser, llegue al oído de cada persona. ¿Entiendes? ¿Captas cosas? ¿Ve? Cada uno puede tocar un instrumento y de repente cada instrumento puede tener su parlante. ¿Ve? Pero
no bastaría, eso no tiene la potencia para todo un auditorio y para, ¿entiende? Hacer un buen canto, una buena música. Se requiere de más instrumentos. ¿Ve? No van a hacer la música lo va a hacer de repente el teclado, la guitarra, el bajo, la batería, pero se requieren instrumentos para que esa música sea más eficaz en la distancia, en su calidad, en todo. Se requiere conectores, se requiere cables, se requiere una consola, parlantes, ¿entiende? Hoy día tenemos que lograr entender, ve, al acercarnos a la Biblia no basta nosotros y la Biblia, porque venimos a un culto, pero usted se da cuenta que no basta, ve usted, solamente que uno esté aquí y uno predique, ¿entiende? Se requiere más cosas, más medios a través de los cuales pueda ser más gloriosa el mismo tiempo y la misma predicación que lo pudiéramos usar de una manera local, ¿entiende? Y pudiera levantar la voz y sería local. Pero si a eso le añadimos medios por los cuales, ¿entiende? Ve, este servicio no solamente puede ser mejor oído aquí, ve, al añadirle un micrófono, una ecualización al audio, ¿entiende? Podemos añadir a eso, ¿entiende? Una cámara, ve, cables para ello. Podemos añadir una computadora, podemos añadir a eso el internet, ¿entiende? Podemos añadir a eso programas. Y todo eso junto puede llevar este culto directo al hogar, a las casas, a países. ¿Se da cuenta? Que hoy día, ve, estamos en un tiempo donde Dios está mostrando a través de los logros que las cosas y el tiempo que podíamos usar aquí, tal vez 1 hora de predicación o 2 horas, ¿entiende? Puede hacerse más eficaz, poderosamente más eficaz, si sabemos qué medios usar para vencer las distancias, para vencer las barreras del sonido, las barreras de la distancia. ¿Entiende? Si sabemos qué medios utilizar, piénselo. Puede llegar esta predicación, ve este culto, mire cuántos lugares. Lo mismo es. Eso muestra y revela que no bastaría solo nuestra relación de solo lecturar la Biblia, ¿entiende? Venir a la iglesia y lecturar la Biblia, eso no va a bastar para operar la vida cristiana. ¿Entiende? Piénselo. ¿Cómo puede llegar en tiempo real a cuántos lugares, a cuántos países, cuántos kilómetros de distancia vencer? ¿Entiende? No solo el audio, pero también el video, y también puede verlos a ustedes en muchos lugares. Si sabemos qué medios utilizar, ¿ve? Entonces, lo mismo es, para sacar los beneficios de la palabra, lo que Dios quiere, ¿entiende? Para este día, no va a bastar recursos que humanamente conocemos, ¿entiende? ¿Capta esa cosa? Si nos dijera, muy bien, quiero que hagas un culto, pero ese culto quiero que llegue a distintos lugares, a tal y a tal y a tal lugar, dirías, ¿cómo? ¿Entiende? Tal vez podríamos usar, hay que hacer llamadas por celular, ¿entiende? O teléfono, ¿ve? O hay que poner una radio y con una antena poderosa, al estilo antiguo, ¿no? Y no podría hacerlo, sería el gasto y el trabajo y no se lograría. Dirías, bueno, hay que ponerle en televisión cuántos miles de dólares que solo pueden patrocinar las empresas de cerveza, de tabaco y todo por el estilo. Pero Dios mostrando que puede ser más eficaz que eso. Porque Dios dio la llave de la ciencia y permitió logros científicos que vengan a escena para revelar las cosas que Dios se propone traer a escena. Porque nosotros, ¿cuál sería nuestro logro? Una prédica, piense lo que podríamos predicar hoy, lo podríamos grabar y sacar copia y de repente mandar, ¿entiende? ¿A cuánto tiempo llegaría a Argentina? ¿A cuánto tiempo llegaría de repente a Galápagos? Un milagro. Pero puede llegar de una manera directa. Pero eso habla de algo. La ciencia revela cosas. Porque es una imitación
Es un paralelo de la realidad de Dios. El diablo no se propuso hacer cosas originales. Él se propuso imitar a Dios. Él se propuso ser como Dios. Él no es original. Por lo tanto, los logros científicos no son originales. Son una imitación de algo que está en escena en otro mundo. Nos damos cuenta que no bastaría las cosas que se ven. No bastaría, piénselo, no bastaría, entiende, para hacer más veloz, de repente hacer llegar por avión, de repente un telegrama, lo más veloz que hay. Jamás competiría con los logros cuando los hombres se atrevieran a operar en el mundo que no se ve. Las cosas que se ven, ¿entiende?, son muy limitadas comparado con lo que no se ve. Porque lo más veloz que podría ser un avión, que tú lo pudieras ver, y a través de eso llevar tal vez de repente alguna encomienda, algo. ¿Entiende? Pero cuando el hombre operó en las cosas cuando halló obstáculos, halló límites en el mundo que se ve, entonces dijo, ¿por qué no operar en lo que no se ve? Si lo que se ve ya no nos da para avanzar más, entonces entremos a lo que no se ve. ¿Qué hay en el mundo que no se ve? Ellos sin Cristo lograron tener confianza que hay un mundo que no se ve. Y lograron descubrirlo, lograron canalizarlo a través de ciertos medios. ¿Entiende? Esa es la Biblia. ¿Ve? Nosotros el contenido que leemos es las cosas que se ven. Pero eso es limitado. Tal vez te puede dar un poco de conocimiento, un poco de entendimiento. ¿Entiende? Pero para operar el mundo que se ve, cosas se sacaron de la tierra para diseñar artefactos a través de los cuales podemos operar el mundo que no se ve. Pero los logros en celulares, en computadora, en todo eso, son accesorios, son material de la tierra. Son materiales visibles que diseñados de cierta manera, mezclados de cierta manera, ¿entiende?, pueden canalizar el mundo que no se ve. ¿Entiende? Por lo tanto, la Biblia en su forma visible, ¿por qué la gente no halla? Porque en la forma visible, ¿entiende? ¿De qué valdría una computadora? No sería tan tremendo si no lo logras canalizar con el mundo invisible, a través del internet y todo por el estilo. ¿Entiendes? ¿De qué valdría un celular si no logra canalizar con el mundo invisible? ¿Ves? Solo sería un artefacto. Por eso es que muchos al acercarnos a la Biblia solamente, ¿ve?, bajo el límite de lo visible, poco sacamos, poco resultado por lo tanto tenemos. Pero cuando usted se convence, diciendo que cada profeta que venía desde el Antiguo Testamento a leer la Biblia, cada profeta venía a jalar el pueblo hacia la palabra. Jalar el pueblo hacia la palabra. Vino Cristo, jaló el pueblo hacia la palabra. Y cada mensajero, y el último mensajero jalando el pueblo hacia la palabra. Hay una razón por la que Dios hace eso. ¿Entiende? Entonces, pero ¿cuál es el problema de ello? ¿Ve? Es la falta de entendimiento de dos mundos. Ahora mismo, en este día. La falta de entendimiento de que para que tome lugar, entiende, las cosas que hoy están en este mundo, tuvo que operarse en el mundo invisible, el mundo de los satélites. ¿Entiende? El mundo del espacio. ¿Ve? Para traer a escena las cosas que ya están en la tierra, que es el internet, las ondas de radio, de televisión, ¿ve?, la vía microondas y todas esas cosas. Entonces, al mirar la Biblia y al leer aquí en Proverbios, cuando dice que tiene una razón de por lo cual fue escrito ese libro, hay un objetivo por el cual fue escrito. Y cuando yo lo leo y no saco nada, ¿entiende? Es como por ejemplo, dice, muy bien, toma la computadora, conéctate con un hermano de Argentina. ¿Entiendes? Si no sé qué usar, si yo empiezo a escribir cualquier cosa ahí, no, nadie me contesta. Pero si tú sabes qué programas usar, tal vez el Skype, tal vez, ¿no?, el Facebook, tantas cosas que hay, el correo electrónico, ¿entiende? Lo mismo es la Biblia. Cuando Dios volvía a la gente a la palabra, y la gente volvía a la palabra y no hallaban nada, el diablo les decía, ¿ves? No hay nada.
¿Qué ganas todos los días leyendo la Biblia? Ya lo sabes, ya te aprendiste de memoria. ¿Y qué pasa en ti? Nada. ¿Sabe por qué no pasa nada? Porque ellos no entienden que la Biblia visible, las letras, solamente es para llevarte al mundo invisible. A través de eso puedas ver lo invisible, puedas entender lo invisible. Porque el real poder que mueve a este mundo está en lo invisible. ¿Entiende? Entonces, cuando vemos el objetivo por el cual fue escrito la Biblia, la palabra de Dios, no dijo Pablo, ve, que fue escrito para que todo hombre sea presentado perfecto en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, corregir, instruir en justicia, para que todo hombre sea presentado perfecto. Es el objetivo, la Biblia. Entonces vino el profeta, nos jaló todo a la Biblia y a la Biblia. Y la gente vuelve y dice, leo la Biblia y no hallo nada. Y dice, no, la Biblia es nada. Porque no hallo nada. ¿Entiende? Así era en Jesús. Mira qué fuente de poder era. La gente iba a ver si eres hijo de Dios. Herodes le decía, verás un milagro, ha escuchado de ti. Nada, dijo, lleven, esto no sirve. Llévenlo por allá. ¿Entiende? Entonces mucha gente no saca los beneficios de ello que otros están sacando. ¿Por qué? Porque no entienden la manera de usarlo. ¿Entiende? La Biblia es el medio a través del cual tú tienes que entender. La Biblia es un libro sobrenatural. La Biblia ha sido enviada para que tú veas lo que no se ve. Porque lo que se ve, la Biblia no necesita enseñarte lo que se ve. ¿Entiendes? La Biblia no necesita enseñarte cómo vestirte. Tú sabes cómo vestirte. El profeta dijo, una mujer sabe por qué se viste como se viste. Igual un hombre. Si todo por ahí te ha impresionado de esas modas, tú lo vas a ver, vas a dejarse crecer el pelo por acá y lo vas a peinar así y tantas cosas. Él sabe de quién está impresionado. No necesita que lo enseñen que está mal. ¿Entiendes? Pero la Biblia es hablada en un lenguaje que parece que fuera a lo natural. ¿Entiendes? ¿Ve? Por eso cuando Jesús hablaba y decía, cuídense de la levadura de los fariseos, decían, seguro dice porque no compramos pan. ¿Entiende? Entonces, cuando miramos estas cosas, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La Biblia es un libro, ¿para qué? Para entender sabiduría y doctrina. Entonces dice, como yo sé que ya estoy operando en sabiduría, lo primero que toma lugar es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es un deseo, un entendimiento del programa de Dios. ¿Ve? Y un deseo de que eso se cumpla, de que eso se lleve a cabo. Porque temor de Dios es piedad y significa ser como Dios. Usted puede encontrar eso en la estatura de un varón perfecto que predicó el profeta. Entonces, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando la gente está operando en sabiduría, entonces empezaría a tener un respeto, un entendimiento. ¿Entiende? No es, el profeta dice, cuando está hablando de temor de Jehová, no está hablando de miedo. Está hablando de entendimiento y respeto a Dios. ¿Entiende? Entonces, si nosotros empezamos a operar en sabiduría, automáticamente tenemos que entender que el cristianismo no está diseñado para que opere en el mundo visible. Si es que alguien tuviera tal vez el capricho de decir, no quiero usar el internet hasta ver por dónde se van las imágenes o entran las imágenes, quiero que sea visible. Quiero ver que eso sea visible sin cables, sin conexiones, sin satélite, quiero que eso sea visible. No funciona. ¿Entiende? Lo mismo es. ¿Entiende? Que se requiere cierto tipo de entendimiento de con qué manera de ver tienes que acercarte a la palabra. La palabra es enviada para hacerte ver el mundo invisible tuyo. Porque la real capacidad en la cual se mueve este mundo está en el mundo invisible de esta tierra. En esta tierra hay cosas en el mundo invisible, en lo que no se ve, que al canalizarlo a través de los logros científicos, entonces mira el resultado que hay.
¿Entiendes? Puedes comprar de aquí, ve, piénselo. De repente tú dices, quiero comprar una cámara y empiezas a mirar. Puedes entrar, no puedes ir físicamente. Tus ojos no bastarían para mirar la tienda allá en Estados Unidos. Por más que tus ojos miren larga distancia, estén 100% bien, no alcanzarían para mirarlo. Tu caminar no bastaría. ¿Entiende? E ir allá, ¿cuánto costaría en tiempo y en dinero? Pero si logras usar medios a través del cual tú puedes ir, de entrar a esa tienda y ver la cámara, ver el modelo, ver el precio. Y si decides adquirirlo después de un tiempo, puede venir a escena, puede venir a tus manos aquello que tú lo vistes, no solamente por el poder de tus ojos, sino usaste medios a través del cual ver esas cosas. Por eso fe logra ver aquello que vista normal no lo puede ver. ¿Entiende? Por eso que si nosotros necesitamos, la palabra es un medio a través del cual te va a enseñar a mirar el mundo que no se ve. Porque así como en la tierra hay cosas que se ven y cosas que no se ven, que el hombre por estos miles de años no lo descubrió, solamente trabajó con lo que se ve. Pero en este día Dios permitió que el hombre, aún sin Cristo, trabaje y entre a lo que no se ve. Y lo que hay en la tierra es lo mismo que hay en ti. Por eso cuando el profeta venía y nos decía, los mismos elementos que hay en la tierra, los mismos hay en tu cuerpo. Pero esa es una clave, Él está soltando verdades para que entiendas, ¿ve? Lo mismo que hay en la tierra, lo mismo hay aquí. Aquí está en la tierra el bien, ahí está el mal, ahí está el diablo, hay demonios, hay todo tipo de pecado. Pero también la palabra de Dios está en la tierra. Lo mismo hay en tu vida, lo mismo hay en tu tierra. ¿Entiende? Pero cuando los hombres trabajaron con ciencia normal, ¿entiende? Hombres sin Cristo tuvieron acceso a logros para tratar de hacer la vida mejor, pero una vida temporal. Los hombres con Cristo a través, ¿ve?, de los elementos químicos de la palabra pueden operar para traer a escena una vida mejor, solo que para vida eterna, solo que para el real tú, ¿entiende? Esas son las cosas. Entonces, piénselo. Usted diría, yo no acepto la voz de alguien que está en Lima si no lo veo. Muchas veces yo no puedo aceptar lo que claro, yo sé que la Biblia dice, pero no lo veo. ¿Entiendes? Pero te das cuenta que tú empiezas a reconocer, sí, es la voz de él, pero puede imitarse esa voz. ¿Entiendes? Pero tú has logrado aprender que hay aquí en la tierra cosas por las cuales tú puedes comunicarte, solo tienes que adquirir las cosas que se necesitan. Cuando tú ves que la Biblia registra la vida de creyentes que tuvieron real comunión con Dios, un efecto sobrenatural en su vida, porque Elías tenía efecto sobrenatural de Dios en su vida, porque no era él trayendo fuego del cielo, no era él cerrando el cielo, pero la palabra de él Dios logró tener, piénsalo, y bajo la sangre de animales, el poder sobrenatural logró estar sobre Elías, y Elías ya no era un hombre común. Decía, ven acá, varón de Dios. Soy varón de Dios, pues que baje el fuego del cielo y te consuma. Él logró operar esas cosas. Él logró abrir el Jordán. Él logró operar con lo sobrenatural. Y el Espíritu Santo lo registró. Pero ¿por qué ellos lograron operar en lo sobrenatural y hoy no? Cuando la palabra dice aquí, el principio de la sabiduría, ¿entiende? Tiene temor. Y eso es fe, certeza, seguridad de las cosas que contiene la Biblia. Tú le tienes confianza, dices, eso es así. Y no dudas para nada de que lo mismo Dios prometió para ti, porque esa es la revelación de la palabra. El propósito de tú recibir la Biblia es para enseñarte, ¿entiende?, a operar y a vivir en ese mundo donde ya gente logró esas cosas, pero no lo lograron antes. Mire, Eliseo era un simple trabajador, pero luego Eliseo, ¿a dónde llegó? Decía, oye, y ese le decía, mira, vienen contra nosotros. ¿Cuánta gente? ¿Entiende? Dice, ¿por qué te preocupas? Si más son los que están con nosotros. Mira, ahora él podía ver lo que antes no veía. ¿Entiende? Él logró aprender a operar en algo, es como tú. De repente, ¿entiendes? Tú trabajas normal, dices, oye, anda, aviso a la fulano, allá voy, cojo mi bicicleta, mi moto, lo que sea. Pero de pronto dices, no, pero ¿para qué voy a viajar?
vas nada más, te consigues un celular y el número del otro, si es que tiene número, y listo. Tienes que adquirir medios por los cuales, si quieres entrar a internet, tienes que adquirirte medios, sea un celular, una tablet, una computadora, a través de esos medios, que tú tienes que adquirirlo, Hay un mundo invisible y la ciencia diseñó los medios por los cuales operarlo, pero tú tienes que adquirirlo para ser beneficiario de ello. Cuando tú lo ves a Elías operando en eso, él adquirió cosas para operar esas cosas. ¿Entiende? Cuando tú lo ves a Moisés huyendo y todo de miedo, cuando regresa y destrozó el imperio de Egipto, él tuvo que adquirir medios por los cuales operar ese poder. Cuando tú lo ves a Saulo persiguiendo y luego viniendo y trayendo luz y entendimiento y el misterio de Dios, él tuvo que adquirir esas cosas. Cuando tú lo ves a alguien, ¿entiendes? Ve, si va a comprar algo, tiene que irse de repente a la tienda y al lugar, ¿entiende? Pero hoy lo ves a ellos, vienen de repente a dejarle en su casa y los envíos y puede saberlo, comprar en tiendas del extranjero y todo. Tú dices, ¿qué es? Él se adquirió de repente, ¿entiende? Una computadora, él tiene ahora internet, lo cual ahora ya es común, pero él tuvo que adquirirlo. ¿Y sabe qué? Está al alcance de cualquiera. ¿Entiende? Para mostrar que las cosas sobrenaturales de Dios están al alcance de cualquiera que quiera adquirirlo. Pero cada uno tiene que pagar un precio por adquirir esos medios. ¿Cómo nosotros adquirir aquellos recursos, aquellos medios por los cuales operar lo sobrenatural, operar los resultados que la Biblia declara? ¿De qué manera? Entonces empieza a hablar, dice, este es el motivo, esta es la razón de estos proverbios. Para adquirir sabiduría, para adquirir ciencia, para adquirir doctrina, para esto, para esto. ¿Cómo adquirir esas cosas que la Biblia dice? Entonces el principio para operar esas cosas es temor de Dios. Entonces tú tienes que entender lo primero que tienes que adquirir. Si te dicen, no, yo quiero, ¿entiendes? Yo quiero de repente, dices, quiero un número de celular y quiero pagar una mensualidad para poder recibir llamadas. Lo primero que tienes que adquirir es el celular. Entonces, no, yo quiero de una vez, quiero hacer un contrato. ¿Y dónde está tu celular? ¿Cuál es tu número? No, hágame un contrato nada más por venderme una línea telefónica. Pero ¿dónde está el medio por el cual vas a operar esas cosas? Hay que saber qué adquirir. Entonces lo primero que hay que adquirir es sabiduría. Pero no de este mundo, la que nos enseña a vivir solamente las cosas de esta vida. Sabiduría para enseñarte cómo hacer dinero, cómo vivir en una mejor casa, cómo hacer mejor tus negocios, cómo desenvolverte mejor en la profesión que hayas logrado o en el oficio que hayas aprendido. Esa sabiduría no tiene nada que ver, ni siquiera llega a un 0,000.1%. No puede operar nada del mundo de Dios. Nada. El error que mucha gente viene con su capacidad humana y sus logros humanos y quieren operar la Biblia, se encuentra con un fracaso terrible, que pasan los años y no tienen nada en Dios. No tienen nada en Dios. ¿Por qué? Porque la arrogancia les hizo confiar que no tienen que adquirir nada de lo que se requiere, que Dios dice que se requiere, que con lo que ya tienen van a operarlo. Pues si lo intentan, pasan los años y solamente cosechan fracaso. Es como que alguien diga, pues yo no quiero comprar celular. Acá yo voy a hacerme de repente, ¿entiende? Uno de cemento, yo soy albañil, voy a hacerme por acá, voy a ponerle unos fierros, voy a hacer un dibujo de celular y con eso yo quiero que funcione. Pues hazlo y juega a eso. Solamente estás jugando a tener un celular, imaginándote a tener un celular, pero nunca vas a tener los logros de aquel que sí lo tiene. Por eso hay mucha gente que tiene un cristianismo de juguete. ¿Entiende? Está jugando nada más al cristianismo, pero ningún logro del real cristianismo. ¿Por qué? Porque no entienden que el poder no está en el mundo visible, está en el mundo invisible. Y en tu vida hay dos mundos, el visible y el invisible. ¿Entiende? Entonces, hay cosas claves que hay que entender. ¿Entiende? Nada de las cosas visibles, nada de las cosas de esta vida, nada pueden entrar a operar las cosas de Dios. Al único medio por el cual operar las cosas de Dios es bajo la instrucción. ¿Entiende? Bajo la instrucción de lo sobrenatural, bajo la instrucción del mundo invisible, que es la palabra de Dios, del mundo invisible de Dios. Cuando nosotros miramos esas cosas, podemos mirar aquí, por ejemplo, en San Juan, capítulo 14.
Jesús al final de su ministerio. ¿Entiende? Jesús al final de su ministerio. El verso 30. ¿Estamos? Estamos en el capítulo 14, el verso 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Dice, y él nada tiene en mí. ¿Capta esas cosas? Mira Jesús hablando, el príncipe de este mundo, el diablo. No va a hablar mucho, dice, viene él, va a hacer sus cosas, dice, pero él nada tiene en mí. ¿Quién es Jesús? La palabra. ¿Quién es Jesús? La sabiduría de Dios. ¿Quién es Jesús? El reino de Dios. ¿Quién es Jesús? El rey de ese reino de eternidad. ¿Entiende? ¿Capta estas cosas? Entonces, cuando vemos estas verdades, entonces nos damos cuenta, hay dos reinos. En el reino que es de Dios, nada tiene que ver. ¿Entiende? En el reino que es de Dios, nada tiene que ver las cosas de esta tierra, nada tiene que ver las cosas de esta vida. ¿Entiende? Ahora, como le dijo, si nosotros realmente somos creyentes y realmente estamos interesados en logros de la vida cristiana, vamos a atrevernos a creer estas verdades. Pero si somos arrogantes y soberbios, vamos a querer hacer el papel de locos para con Dios. Porque sería alguien que estaría loco, que diría, no, necesito una computadora. Acabo de hacerme un ladrillo y por fe, yo creo que ahí voy a ver mis cosas, voy a ver internet, voy a tener internet y todo por el estilo. Tú dirías, eso sería locura. También es locura cuando nosotros quisiéramos operar, ¿entiende? De esa manera. Ahí está el HDMI. Del HDMI tienen que sacar el splitter, si no funciona. Entonces, cuando miramos estas cosas y si creemos la advertencia de Jesús, entonces nos damos cuenta, que nada de las cosas de esta tierra, tienen que ver con el reino de Dios, nada. La Biblia es el libro que por sus instrucciones va a enseñarnos a operar el mundo, donde lo que tú lo puedes lograr en años, quieres viajar de repente a Europa y quieres viajar, bueno, por avión o algo, ¿entiende? Y de repente ni es necesaria tu presencia, pero tú quieres ir a hablar allá, pero tú puedes mandar tu voz allá, ¿entiendes? Tú puedes mandar tu imagen por video y todo por el estilo, usando otros medios a través de los cuales operar esas cosas. ¿Entiende? Entonces, si nosotros logramos entender y creer estas verdades, hermano, la vida cristiana va a ser ilimitada. ¿Entiende? Vamos a lograr operar estas cosas. Pero si nosotros no entendemos, ¿entiende? Cuán correctos debemos estar en un tiempo donde está nuestra atención fijada en la palabra, sea un culto, sea un compañerismo. Tenemos que entender que hemos entrado a otro mundo. El lenguaje de la Biblia y todas esas cosas, nada tiene que ver con las cosas que nuestros sentidos ven, que nuestro mundo es. Es otro lenguaje. ¿Entiende? Es otro mundo. Nada el príncipe de este mundo tiene en mí. Es el príncipe del mundo, ¿ve usted? Visible. ¿Entiende? Para traer este tipo de vida, esta forma de vida natural. Nada tiene que ver en el programa de vida eterna, en el plan de redención de Dios. Nada tiene que ver. Por lo tanto, nosotros nunca sacaríamos de usted el resultado de la vida cristiana que deberíamos sacar si no entendemos cómo operar esas cosas.
Porque si nosotros logramos entender cómo operar esas cosas y creerlo, ¿ve? Y llevarlo a cabo, entonces el resultado va a ser glorioso, ¿ve? Va a ser real. Entonces vamos a tener los beneficios de eso. Pero mientras tanto vamos a estar solamente tal vez hablando de eso de una manera histórica, que otros lo hicieron, que otros lo tuvieron, y Satanás está buscando disfrutar una gran fiesta como en los días de Sansón. ¿Por qué? Porque Sansón ha cortado esa conexión que lo conectaba a un poder que no era humano, pero operaba en él. ¿Entiende? A un poder que no era nada, nadie lo podía derrotar, pero operaba en él. ¿Entiende? Y mostrando la Biblia que el diablo entendió que tenía que haber un secreto, tenía que haber un canal por el cual ese poder era canalizado hacia él. ¿Ve? ¿Entiende? Entonces muchos de nosotros estamos, ve, simplemente Satanás se ríe y hace su fiesta y somos los títeres, ve, y todavía nos llamamos cristianos, cuando nosotros no entendemos de qué manera operar esas promesas. ¿Ve? Pero si logramos, dice, entender y creer esas verdades, lo primero que tiene que tomar lugar es, lo primero, al introducirnos en Cristo, lo cual es la sabiduría, dice, el principio de la vida de Cristo en ti, el principio, es el temor a Dios. Lo primero que entraría a tomar lugares sería que las verdades de la Biblia para ti serían, ¿entiende? Lo que son, verdades eternas, verdades, 100%. Entonces recién, cuando nos reuniríamos, sea un culto, sea un compañerismo alrededor de la palabra, tu expectativa sería diferente. ¿Entiende? ¿Captas cosas? Por ejemplo, cuando te pone, mira, dice, ven, vamos a mirar un poco el internet, vamos a entrar, tu expectativa, porque sabes que vas a ver otro mundo. Tal vez vas a ver gente de otra ciudad, de otro país, y tantas cosas que pudieras ver ahí. ¿Entiendes? Pero tú sabes que eso lo estás viendo a través de otros medios. Tus ojos pueden ser llevados muy lejos. Tu oír puede ser llevado muy lejos. De repente a una prédica que está haciendo muy lejos, tu oído puede ser llevado muy lejos a través de ciertos medios. Y tu ver puede ser llevado muy lejos. Lo mismo, si sabemos usar esos canales dejados y escritos y esas claves en la palabra, podemos ir muy lejos. El profeta dijo, mira, dicen que hay tal vez como 50 años luz para llegar a la estrella más cercana, pero viajando a la velocidad de la luz. ¿Entiende? O sea, sería 50.000 millones de años. ¿Entiende? Porque son 300.000 kilómetros por segundo. Ahora eso multiplicado por 60 segundos que hace un minuto, y por 60 minutos que hace una hora. ¿Entiende? Y por 24 horas que hace un día. ¿Entiende? Y por 30 días que hace un mes, y por 360 días que hace un año. Entonces diría, mira la distancia que hay a la estrella más cercana. ¿Qué tal a donde Dios vive? Y el profeta dice, Dios diseñó el universo para que de forma visible las distancias son muy grandes. Pero Dios diseñó bajo eso un mundo invisible, a través de la cual las distancias ya no existen. Nosotros podemos ir muy lejos, nuestra vista puede ir muy lejos al mundo de Dios. Y podemos ver las verdades de Dios, la realidad de Dios, provista para nosotros. Puede de nuestro ir muy lejos si usamos los medios correctos. En este caso el medio que tenemos que usar es el temor a la palabra. La fe en la palabra, el respeto a la palabra, la credibilidad en la palabra de Dios. Porque dice, es el temor a Jehová. ¿Entiende? El principio de la sabiduría. ¿Y quién es Dios? La palabra. Cuando tu mirar hacia la Biblia cambia, tú vas a poder mirar a través de ello. Dice, tú vas a entrar al mundo de la sabiduría, al mundo de Dios. Eso va a ser el principio, eso es lo que te va a iniciar a ti, recién como creyente. ¿Entiende? Lo cual es nuevo nacimiento. Por eso dijo, no puedes ver el reino de Dios si no nacieres de nuevo. Entonces eso es ver, es entender, entendimiento, sabiduría del reino eterno, del mundo invisible, podrá empezar a venir a ti desde tu inicio, desde tu nuevo nacimiento. En otras palabras, tienes que decidir nacer aquí, en este reino. ¿De qué manera? Tiene que nacer en ti un respeto, un temor, una forma de ver correcta a las verdades que la Biblia contiene. Una fe cierta, es decir, entender nada que aquí esté
solamente está por estar. Son verdades inquebrantables. Son más ciertas que el cielo y la tierra. Son seguras. Y si aquí dice que esta Biblia fue enviada con una razón, con un objetivo, de que todo hombre, no algunos, no los predicadores, todo hombre llegue a ser perfecto en Cristo Jesús. Si aquí hay verdades que dice que Él murió y nos dejó su palabra para que por ella seamos lavados, limpios, para ser una iglesia gloriosa, santa, sin tacha, sin mancha, sin arruga, y tú no tienes respeto a esas verdades, tú estarías temblando mientras eso no tome lugar. Tú entenderías, estoy siendo desobediente, estoy siendo incrédulo, estoy tardando en lo que Dios quiere lograr en este día. Hay cosas que hay que obtener. En lo natural puede ser un celular o una computadora, pero en el reino de Dios son actitudes que tenemos que obtener. Uno de ellos es el temor de Dios. Tiene que tomar lugar. ¿Entiende? Cuando tú decides tener, ahora, ¿quién es Dios? Dios es la palabra. ¿Entiende? Cuando tú decides creer las verdades de la Biblia, pero piensa, hay gente, sí, yo sé que es así, pero, ¿entiende? Ahora, si ese es para entrar a la sabiduría, entonces rechazar eso es rechazar la vida. ¿Entiende? Rechazar, creer y operar y obedecer las verdades de Dios es rechazar la vida, es quedar sin esperanza, es quedar sin opción. Porque ¿dónde hay otra opción? ¿Dónde hay otro camino? Solo hay un camino, solo hay una verdad, solo hay una vida. Podemos sacar los beneficios de la palabra de Dios, la realidad de la palabra, ¿ve? Si nosotros, ¿entiende? Logramos buscar, saber qué es lo que se requiere para operar esas cosas. Entonces, mirando el paralelo de esas verdades, podemos saber, ¿entiende? Cómo es que no hay nada en la Biblia que no esté, que dijo el profeta, que no esté de más. ¿Entiende? Nada está de más ahí. Todo está exacto, perfecto, correcto, tan perfecto que Dios amenazó que no lo quites, no lo aumentes. Entonces cuando miramos, dice, ve, no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo, no lo puedes entender, no podrás operar, no sabrás, y es peligroso. Más bien, cuando algo no sabes manejar es peligroso. Si es un carro, si es una motocicleta, si es un avión, todos esos logros que son muy buenos, pero también son peligrosos. ¿Entiende? Si no sabemos manejar la palabra, entiende, el diablo lo va a usar contra nosotros, porque te va a mostrar esto y va a decir, mira lo que Dios dice, y tú no eres, ¿ya ves? Y todavía hasta que estás en la iglesia y todavía que te llamas cristiano. Entonces empieza con esas verdades a acusarte. Y de esa manera tienes que echar la cabeza porque sabes que no es así. Sabes que no lo tienes. Sabes que solo uno es un fanfarrón. ¿Entiende? No lo puede operar, no lo puede tener esas verdades. Entonces, ¿cuál sería la causa de eso? ¿Entiende? ¿Cuál sería la causa de eso? ¿Qué pasaría, ve usted, si alguien quiere vivir en una fe atrasada? Una vida hace unos 100 años atrás, ¿ve? Claro que va a vivir, pero sería un loco comparado con la gente de hoy, y la gente de hoy sería un loco comparado con ellos. Por eso Jesús era un loco para todos los líderes religiosos, y Pablo también, y todos los que operaron estas verdades. ¿Entiende? Porque cuando tú entiendes estas cosas, Dios quiere introducirte dice el principio, el inicio. ¿Entiende? Trae esos resultados. Cuando alguien, en otras palabras, recién empieza a ser cristiano, lo primero que ya entiende, no puedo vivir mi vida cristiana basado en mi entendimiento de la Biblia. Mi mente no va a asimilar esas verdades. ¿Entiendes? Por más que yo la lea, lo aprenda, eso no va a captar la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que su iglesia, que será su iglesia, opera por revelación. ¿Entiende? Y revelación vino a escena cuando fueron presionados en ese punto. Y cuando nosotros entendemos que de esa manera debemos vivir nuestra vida cristiana, desde ese momento tú decides no edificar tu vida cristiana bajo el sentir tuyo, bajo la opinión, bajo el pensar tuyo. ¿Entiende? Pero la soberbia nos hace, operar bajo esas cosas, porque la soberbia trae escena demonios religiosos. Si ve el diablo que a ti te gusta adorar y te gusta la verdad, entonces él no va a traer demonios de incredulidad. Tú te vas a dar cuenta que estás mal. Entonces él va a traer espíritus religiosos, espíritus que según la Biblia dice les gusta oír la verdad. ¿Entiende? Pero no operar en eso. ¿Entiende? No operar en eso. Por eso nosotros tenemos que entender, ¿ve? Hay un mundo invisible.
Y ese es el mundo, ve usted, de ángeles y de demonios, lo cual son unciones. ¿Entiende? Para hacernos fracasar en la Biblia o para hacernos dar éxito en la Biblia. ¿Entiende? Entonces, cuando demonios vienen, no vas a hallar nada de la Biblia más que un libro que sabrás. Si escuchas el énfasis en la palabra, sí dirás, pero claro, yo sé eso. Yo sé, es más, lo leo y todo y no pasa nada en mí. ¿Entiende? Espíritus vienen a quitarte el temor de Dios, el respeto a la palabra, hacerte dudar. Dices, no, yo no saco nada, yo lo leo, yo hago eso y no pasa nada. ¿Entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Entiende? ¿Qué pasaría si ¿entiende? Ve, tú de repente tienes un billete de $100, ¿entiende? Y te dicen, este billete hace por 100 monedas de $1. ¿Cómo? Este solo billete, si las monedas, ¿cuántos son? ¿Cuántos son 100 monedas? ¿Y cuánto pesa? Y esto no pesa nada. Razonamiento. Razonamiento. ¿Qué pasaría si el diablo no te impide que razones? Porque si alguien te viniera a ofrecer, mira, con este celular, tú vas a poder llamar a cualquier país del mundo, puedes comunicarte con cualquiera, a la hora que quieras, pero explícame cómo. ¿Puedo hablar de aquí a Lima? Sí, pero si el bus se demora tantas horas, el avión tanto, que es más veloz, ¿y cómo mi voz llegaría? ¿Cuánto demoraría en llegar? No, instante, al instante. No, pero yo quisiera entender eso, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, ¿qué usa el diablo para que no operemos en sabiduría? Razonamiento. Tú no lo aceptarías, pero te das cuenta que tú usas el celular sin preguntar, ni sabes de dimensiones, ni sabes, entiende, de los canales que el hombre halló, ya sea el internet y todas esas cosas. Solamente quieres usarlo, no tienes duda de eso. Te motivas con eso y te alegras con eso, porque el diablo no combate eso. Pero cuando se trata de la Biblia, es diferente, porque la Biblia, ve usted, es un libro a través del cual, si nosotros miramos por él, ¿entiende? Vamos a hallar, a entender por ese libro lo que se requiere, las cosas que se requiere, a través de lo cual vamos a poder operar, vivir los logros de la vida eterna. ¿Entiende? El detalle es que al venir con el pensamiento y con la misma costumbre y la forma de operar de la vida de allá, de la vida del mundo, la vida religiosa, no sacamos nada. Podemos gozarnos en un culto, podemos nosotros mirar que de repente otro hermano avanza, pero nosotros nunca nada. Ahora, no es porque tú eres más débil o el otro es más inteligente, es porque te crees más astuto. Es porque estás envuelto en un mundo a través del cual te gustan las ofertas del diablo. Porque cuando tú ves, dice el profeta, en la persona errada Dios lo tipificó como cabra y a la persona correcta como oveja. Entonces el profeta dice, nosotros a veces decimos, pobrecito el hermano no avanza, pobrecita la hermana no avanza. Mentira, dice, es mentira porque no ves según la Biblia. Según la Biblia, si tú miraras según la Biblia, tú entendieras la verdad. Porque cuando tú ves a uno fallando un poquito con sus errores, entonces el profeta dice, solo la cabra puede salir fuera de la cerca y volver a entrar. ¿Entiende? Pero entonces, ¿por qué dice? Porque la cabra se cree hábil, es capaz, es más astuta. ¿Entiende? Que la oveja. Ve. ¿Entiende? Entonces cuando tú ves que la gente por ahí no avanza, ve, es porque viven en un mundo en el cual ellos se creen mejor que los demás, en el cual ellos se creen más capaces que los demás. Pero en el reino de Dios no les funciona, porque ya quisieran ellos hacer sus cosas y todavía tener éxito en las cosas de Dios. El detalle es que hay cosas que se requiere obtener para operar las cosas de Dios. Entonces tú lo vas a ver aquí, estos no pueden avanzar. Ahora, muy adentro ellos quieren funcionar aquí en el mundo de Dios, pero también quieren funcionar en el mundo del error donde ellos se deleitan. ¿Entiende? Porque hay espíritus que les dicen, ve, que eso funciona así. ¿Entiende?
que con la vida, con las habilidades naturales tú lo puedes hacer, con la capacidad natural tú puedes hacerlo, que vas aquí, haces cosas, luego vienes aquí, le arreglas todo y ya está. Jesús dijo, nada tiene en mí el príncipe de este mundo. Las capacidades de esta tierra nunca van a lograr tener éxito en las cosas de Dios. Cuando nosotros aceptamos la vida cristiana, nosotros aceptamos esta verdad. Para las cosas de esta tierra, ¿entiende? Que ya no vayan contra la palabra de Dios, usemos lo mejor de nuestras habilidades. Cuando tú vas a operar en la vida cristiana, tienes que decidir, voy ahora a vivir en esta tierra, pero todas las acciones y todos mis sentidos y todo lo que yo haga bajo mi vida humana no tiene que ir contra las verdades de Dios, ni en mi mundo visible ni en mi mundo invisible. Porque cuando tú operas, quieres operar la vida cristiana, pero las cosas de tu vida todavía van contra las cosas de Dios, ¿qué vas a hallar? Un cristiano que pasa los años, no avanza, el tiempo no avanza. ¿Entiende? Lo único que estará diciendo sí, y nunca de realidad. ¿Qué va a hacer Dios? Simplemente Dios va a agarrar y lo va a separar. Porque Dios, según esta misma Biblia, ya dijo que tendrá un pueblo correcto, que tendrá un pueblo que solamente serán genuinos creyentes. Ahora, no es el diablo separando, es Dios separando a la gente, porque Él separará la paja del trigo. Y muchos no tenemos ese respeto y ese temor a la palabra, ¿entiende? Entonces cosecharán ese beneficio. Pero el real creyente, el que será colocado en el granero, es aquel que va a tener los logros. ¿Por qué? Porque él entendió, ahora yo voy a vivir en dos mundos, pero nunca voy a permitir que el mundo natural vaya contra las cosas de mi mundo con Dios, de mi relación con Dios. Lo primero que viene es temor de Dios, es respeto. Ya no puedo operar, ya no puedo hacer cosas contrarias a la palabra. ¿Entiendes? Temor de Dios. No solamente me cuido de la iglesia, tú sabes. Ahí está Dios mirando, ahí está Dios viendo. Ahí está Dios ante el cual todas las cosas están claras, son evidentes. ¿Entiende? Entonces cuando la iglesia empieza a mirar por los ojos de Dios, tú empiezas a entender, tú empiezas a mirar, tú empiezas a entender. Mire, hermano, ¿entiende? Las cosas de Dios no atan ni desatan. ¿Entiende? No puede avanzar. ¿Por qué? ¿Entiende? Porque se cree más capaz que los demás. Lo mira con menosprecio a los demás. Se cree que puede hacer cosas contrarias a la palabra y que igual va a cosechar los beneficios en las cosas de Dios. Pero Dios mostró en toda la Biblia que eso no funciona ni dura mucho tiempo. Por eso, si no entendemos estas cosas, si no usamos nuestro tiempo en profundizarnos en estas verdades, mucha gente, ¿entiende? Este es un día donde hemos llegado al fin. Hemos llegado al fin. Cuando nosotros miramos las cosas sucediendo, ¿ve? En lo natural, ¿ve? Aún el mundo diciendo, mira, qué cosa, qué evento. Impresionante, el mundo entero mirando, la luna convirtiéndose en sangre. Y todos mirando, nadie sabe lo que significa. Porque no lo miran por la Biblia. ¿Entiendes? Cuando tú lo miras por la Biblia, Dios ya nos dijo que la luna y el sol son símbolos. El sol es la palabra y la luna es la iglesia. La luna, en vez de recibir la luz del sol ahora, ¿entiende? No lo beneficia el sol. Más bien ahora es convertida como en sangre. ¿Qué es eso? Sexto sello. ¿Y qué es el sexto sello? Gran tribulación. Es la iglesia metida en la gran tribulación. La palabra, en vez de animarlo y deleitarlo, de ahí en adelante la palabra se va a convertir en su martirio, en su tribulación, en su molestia. ¿Entiende? Hemos llegado a un tiempo de juicio. Esas cosas anunciando, el profeta dice antes que Jerusalén sea destruida, señales en el cielo anunciaban que Jerusalén iba a ser destruida. ¿Para qué? Para que los que eran cristianos vean esas señales y salgan. Dios mismo mirando esas cosas, ¿qué ves tú? Tú entiendes, esta es la hora de operar las verdades que la Biblia declara. Esta es la hora. Pero no la vas a operar solamente con esta capacidad natural, mirando con ojos naturales, oyendo con oídos naturales, con esfuerzo humano, con iglesia natural, con predicación natural o de conocimiento, de intelecto. Se requiere ciertos medios a través del cual hacer real el mundo que no se ve, el mundo de la eternidad, el mundo de Dios.
¿Por qué? Porque no operamos las cosas de esta tierra, sino por medios. A través de esos medios es más tremendo los logros que se puede hacer. No solamente es un culto acá, puede ir a cualquier lugar a través de medios. Y esos medios tienen que funcionar. ¿Entiende? Igual, son medios a través de los cuales la palabra de Dios va a ser real. Dios puso las condiciones, por eso dijo, ve, tienes que operar, dijo, en este medio de Dios, dijo, tienes que entrar a operar en sabiduría de Dios. Y los primeros pasos que vas a dar en ese mundo de sabiduría, lo primero al entrar, Dios te va a decir, aquí tienes que operar con temor de Dios. Aquí lo primero que tienes que traer a escena un respeto absoluto a la palabra de Dios, a las verdades ahí contenidas. Tienes que tener un entendimiento. Nada de tus capacidades, no importa lo que eres, cuán capaz eres, no importa. Aquí nada de eso va a funcionar y tienes que atreverte a creer eso y a operar en eso. ¿Entiende? Pero cuando la arrogancia viene, no hay problema. Si acá me funcionan estas cosas, acá me va a funcionar estas cosas y vas a ver cómo fracasa. ¿Entiendes? Por eso por la palabra podemos ver lo que va a tomar lugar. Porque toda planta que no plantó mi padre será desarraigada. Y Dios no plantó, entiende, un cristianismo sin resultados. Eso no plantó Él. Él dijo, mi iglesia, la que es mía, yo la edificaré sobre revelación. Y cuando yo la edifico sobre revelación, desde ahí en adelante ya las puertas del infierno no pueden prevalecer contra Él. Revelación de esas verdades de la palabra. ¿Entiende? ¿Queremos ver una iglesia gloriosa? Sí, correcto. ¿Entiende? Pero tenemos que saber cómo viene a escena esas cosas. Cómo viene a escena esa realidad. Entonces, para eso tú tienes que ir a la Biblia, no solamente buscando conocimiento y saber esto significa esto y esto y esto y esto, sino lograr ver el mundo invisible mío, de saber separar las cosas y de saber para saber qué traer a escena para poder operar las cosas de Dios. Entonces, el principio de la sabiduría, ¿entiende? ¿Qué trae a escena? Temor de Dios. Cuando tú ves creyentes que llega a ser en ti, hermano, ve usted, un entendimiento donde tu mirada y tu ver y tu relación con la Biblia no es la misma. Tú entiendes, no es un libro humano, es un libro sobrenatural. No son verdades humanas, no salió de la mente de nadie. Y Dios no trajo a escena un libro y la llenó de cualquier cosa. Son riquezas eternas. Son verdades eternas. Por eso que el juicio será grande por el mundo. Porque esas verdades del cielo, esas verdades de la eternidad, siempre han estado en la tierra. Pero que es la falta de entendimiento, de respetarlas, de amarlas, de obedecerlas, de creerlas. Entonces la Biblia no nos sugiere un cristianismo sin resultados. Pero cuando nosotros queremos vivir un cristianismo sin resultados, porque la propuesta de Satanás viene así. ¿Qué viene? Viene a hacerte de a ti un infiltrado. Según Judas. Viene a hacerte a ti uno que se infiltre, uno que se llame cristiano, pero que esté disfrutando lo errado. ¿Entiende? Ahora, ángeles de Lucero, ángeles del diablo, haciendo esas cosas, colocándose en el lado de la profecía, pero para juicio, porque ninguna cosa puedes borrar. ¿Entiende? Tus acciones tendrán resultados para adelante. Pero también gente que entiende, ve, lo primero que tiene que tomar lugar es el temor de Dios, entonces tendrá lugar resultados. Resultados por los cuales Dios va a manifestarse. Va a vindicar esa vida. ¿Entiende? Entonces, todas las cosas, Dios ya no para nada, dijo el profeta, porque todo lo que necesitamos Dios lo colocó en la palabra. Si nosotros hoy entendemos, vemos las promesas y vemos, ve usted, que Dios ha traído a escena una atmósfera, una unción y una visión en la palabra por la cual ha habido resultados. Dios introduciéndonos, pero Dios dice, yo te he traído, lo primero que te voy a introducir en Cristo, en la sabiduría, pero lo primero que de aquí en adelante tienes que caminar es bajo esta norma, bajo esta regla, temor de Dios. Tu relación con la Biblia tiene que cambiar. Entonces piénsalo, qué iglesia gloriosa. Tú no tienes que estar diciendo, hermano, ¿qué pasa? ¿Entiendes? Tienes que estar diciendo eso. Cada uno sabe cómo comportarse. Una mala actitud, ¿quién te va a ayudar? Si este no es el reino de hombres, es el reino de Dios. Una mala siembra, una mala actitud, ¿entiende? ¿Quién te puede auxiliar? Mucha gente por eso recibió el mensaje. Y la soberbia les hizo usar el mensaje como ellos quisieron. Tal vez hicieron una iglesia, tal vez Dios añadió gente de repente a algún predicador,
¿Entiende? Pero luego, ¿qué hicieron con eso? No les importó cuál era el plan de Dios al recibir la palabra a ellos, o creyentes, ¿entiende? Sino que solamente pensaron, es para hacer una iglesia natural, sin resultados. Qué insulto más grande a Dios, qué blasfemia más grande a Dios, porque Dios no envía su palabra para eso. Pero el diablo buscando que Jesús use la palabra solamente para sus intereses y beneficios naturales. Jesús no aceptó eso. Jesús atacó esas verdades y lo venció. Pero espíritus vienen a ti solamente para que use la palabra para un momento de estar en el culto y tener una vestimenta correcta y tal vez decir un amén. Tan real como funcionan los logros científicos en el mundo natural, mucho más real funcionan en el mundo sobrenatural. ¿Pero qué es? Atrevernos a creerlo, atrevernos a honrarlo, atrevernos a respetarlo, a amarlo. Porque no puedes creer lo que no amas. Pero entonces tú tienes que entender, ahora sin la Biblia tú no entiendes eso. Sin la Biblia espíritus vienen y lo que le dijo a Eva, normal, vaya, de ahí Dios te perdona, si Dios es un Dios de amor. Dios no cambia. ¿Entiende? Por eso digo, este es un día donde la palabra viniendo de esa manera, ¿ve? Va a madurar, va a traer a escena manifestación lo que está en tu corazón. Va a salir a luz. Porque está profetizada que la insensatez de los opositores, que era Janes y Jambres, de gente que usó los dones para sus propios intereses, será hecha manifiesta. ¿Entiendes? Entonces va a manifestarse. Entonces nadie va a esconder lo que es. Eso es lo que hace la palabra. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo puedes decir, hermano, sabes qué? Por favor te retiras porque en tu corazón estás pensando eso. Ni Dios puede hacer eso. Pero cuando se manifiesta, ¿entiendes? Entonces ya sabes con quién estás tratando. Y eso es lo que Dios hará y está haciendo. Traer a manifestación. Si en tu corazón tú dices, pero hermano, claro, yo puedo decir amén a tener temor de Dios, aunque no lo tenga. Yo puedo decir sí, Señor, aunque no lo tenga. Lo que hay adentro hoy, al hablar estas verdades, sea una sinceridad, una sincera fe a estas verdades, o sea una hipocresía, más adelantito van a manifestarse. Porque cuando tú ves la luna entrando en esas condiciones, en lo natural, el profeta dice, mira, cuando yo prediqué las edades de la iglesia, puse un poquito de luz. Pero cuando predicó los sellos, él dijo, ya no hay nada de luz, la Odisea está muerta. 64, Dios lo dibujó en los cielos. La luna, eclipse total, para mostrar es tinieblas. Pero en este día, la luna en sangre es su sexto sello. La tribulación viene a escena. Pero antes de que esa tribulación venga a escena, el diablo sea suelto a esa iglesia que entra a la tribulación. Ve, escucha esta cosa, si tú tienes las cosas cerradas y todavía te llamas cristiano, el infierno va a ser suelto a tu vida. Si esos poderes y esos demonios que te influenciaban a hacer lo errado, tal vez se le dan 3, 4, 5. Esta es la hora donde Dios lo va a abrir a unos 1000, 2000 demonios. Tus deseos que antes todavía lo podías controlar, tus deseos cerrados, llega el momento donde ya no lo podrás controlar. Ya sea tus deseos correctos o tus deseos cerrados. La sabiduría te tiene que enseñar esas cosas. La sabiduría te tiene que enseñar, ha llegado a la hora de que salga a luz las cosas que están dentro de ti. Porque ese deseo de amar a Dios, ese deseo de honrar a Dios, escondido adentro, que nadie lo ve, Dios va a soltar una gran unción del cielo para que se manifieste. Pero también esa unción que no agrada a Dios, esa unción que ama lo errado, también Dios va a abrir la llave al infierno para que sea en gran manera, para que también se manifieste. Qué glorioso esas verdades. Porque va a tomar un lugar, solamente se quedarán aves del mismo plumaje. Los que hoy no se ve lo que tienes dentro, pero tú sí lo sabes. Y la sabiduría te tiene que enseñar que esas cosas que hoy están muy adentro, tienes que arreglar lo que sean las correctas. Porque viene un poder para hacerlo explotar hacia afuera. Las cosas que están adentro, porque no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Eso es lo que la sabiduría tiene que entender. No hay nada oculto que no haya de manifestarse. Tú dices, no, yo creo que Dios normal controla estas cosas cerradas. ¿Entiendes?
Porque Dios todavía está soltando, no ha dado las puertas abiertas al diablo. ¿Te acuerdas que Acab? Pero cuando Dios le abrió la puerta, ahora podía, por más que el profeta vino y le dijo la verdad, ya no podía obedecerlo. Porque antes todavía hacía caso a Jezabel y todavía, ¿entiendes? Se humillaba. Y Dios le dijo, ¿no ves que Acab se humilló? ¿Entiendes? Pero después llegó un tiempo donde así ve ángeles, ya no le iba a creer. De todos modos iba a ir contra aquello que lo va a destruir. Siempre Judas en su corazón tenía un menosprecio a Cristo. Lo admiraba, pero en realidad nunca tenía deseo de él honrarlo, porque no creía que era lo que era. Pero al final Dios dijo, haz lo que está en tu corazón, soltó el infierno. Y ya no sentía respeto, lo iba a traicionar, lo iba a vender. Y lo iba a vender y todavía le iba a dar un abrazo y un beso. Y ya no podía evitarlo, porque los poderes que ahora operaban dentro de él y él ya no lo podía controlar. Así operamos. Si adentro de Dios viene un poder para sacar a luz, a escena, tus buenos deseos a favor de la palabra, tu amor a favor de la palabra, tu interés por la palabra, viene un poder tan grande que tú no lo puedes controlar. ¿Entiende? Para llevar a cabo las obras de Dios. Pero también tus deseos en contra. Viene un poder tan grande que tampoco lo podrás controlar. Por eso aquí decía, pero los insensatos, lee bien lo que leímos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, dice. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tú dices, yo no soy insensato en las cosas de esta tierra. Soy buen negociante, buen comerciante, buen carpintero, buen electricista, buen profesor, buen ingeniero. Claro, pero en las cosas de Dios, el insensato va a pensar que puede hacer las cosas erradamente como nadie ve, pero la sabiduría te enseña. Hay un mundo donde nada es oculto. Hay un mundo donde tus hechos están visibles. Y las cosas visibles aquí fueron traídas de lo invisible. Aquí de repente mis hechos todavía no existen porque están en el mundo invisible. Pero es una ley de Dios que todo lo que es visible venga de lo invisible. Por lo tanto, si yo estoy operando aquí, solo es cuestión de tiempo, va a llegar al mundo visible. Sea a favor de tu alma, sea contra tu alma. Sabiduría. El principio de la sabiduría nos enseña eso. Nos enseña que toda siembra tiene una cosecha. Porque puede la gente dársela de vivo y decir, puedo dar deleite a esas cosas cerradas, los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Y todavía puedo justificarme que yo soy débil. Claro. ¿Entiende? Yo prefiero ser débil para Dios, no para el diablo. ¿Entiende? Como dijo Jeremías, me conquistaste, fuiste más fuerte que yo. ¿Entiende? Pero si eres débil para el diablo, significa que eres muy duro contra Dios. ¿Entiendes? Entonces, estas cosas queremos enseñar. ¿Por qué? Porque va a tomar lugar de aquí para adelante eso. Porque no va a haber nada mezclado. El mismo Dios que separó la luz de las tinieblas simplemente lo ha hecho eso. Él es separador. Otra vez. Entonces de repente hay gente que para ellos, es una lucha, es una carga la vida cristiana. Solo es cuestión de tiempo, ya sales fuera ya. Según la Biblia, que es la verdad infalible. ¿Entiende? Pero si en tu corazón, muy adentro, hermano, tú tienes un hambre por Dios. Tú dices, Señor, yo quiero amarte, quiero obedecerte. ¿Entiendes? ¿Qué puedo hacer por tu palabra? Mira, David tenía en su corazón. Todo lo que David tenía en su corazón salió a luz. Él quería una casa, él la visualizó, la diseñó. El diseño no la hizo Salomón, la dejó David. Y ese diseño de David terminó en una realidad. Porque esas cosas que estaban en el corazón terminaron en una realidad. También terminaron en una realidad para mal. Sí, en Absalón. ¿Entiendes? ¿Por qué crees que adulteró con las mujeres de su padre? Tenía que estar en su corazón primero. Y luego vinieron diablos y unciones para llevarlo a hacer eso. ¿Por qué crees que Adonías codició a la Virgen de David? Tenía que codiciarlo aún cuando estaba David. Pero estaba oculto, pero hubo un momento donde esa codicia oculta se hizo visible por su propia boca. Para su mal. Porque Dios juzgará lo encubierto de los corazones de los hombres.
La sabiduría tiene que enseñarnos. ¿Entiende? Un temor a estas verdades de la palabra, para que nosotros sepamos conducirnos. Porque lo que va a tomar lugar en adelante en las cosas en los días que vienen son las cosas que están dentro de ti. Para ti que tomará lugar las cosas que están dentro de ti. Las dudas que tienes se llevarán a ser real, las dudas, o la fe que tienes, o los temores que tienes, los miedos que tienes, los conflictos que tienes, todo llegará a ser real. Porque recuerda, ve, si es Dios tratando en tu vida, Él está dando amor, fe por la palabra, gozo por la palabra. Todo eso va a llegar a ser real. Pero si tienes confusiones, temores, dudas, simplemente son demonios. Pero también llegarán a tomar real porque has convivido con eso. Has dejado que eso sea parte de tu vida. Este es el día donde por la sabiduría de la palabra tenemos que mirar que es parte de nuestra vida, dentro de nosotros, adentro. Porque más adelante eso llegará a ser visible para separación. ¿Entiende? Por eso tiene que venir la palabra correcta. Ve, para traernos ilustración de esas cosas. Ve, yo creo que es la supergracia y tal vez serán los últimos llamados. Tú dices, mira, las cosas que están pasando allá afuera anuncian la inminente venida del sexto sello, de la gran tribulación. Mira la luna, en vez de recibir la luz del sol, ahora recibe cierto reflejo que le convierte en sangre. Eso es juicio. Porque bajo el sexto sello la luna se convierte en sangre. Esa es la gran tribulación. Ese es el día de la ira de Dios. ¿Entiende? Esas son las tinieblas allá afuera. ¿Ve? ¿Qué es? Gente entrando en tinieblas, donde el sol ya no les beneficia. ¿Qué pasó en la casa de Simón? ¿Ahí estaba el sol o no? El sol estaba en la casa, pero para Simón ese sol no le beneficiaba. Más bien Simón decía, si este fuera profeta, para Simón ese era tinieblas. Ni siquiera tenía la luz de un profeta. Decía, este ni profeta es, este es puro tinieblas. Lo mismo cuando la luna entra en ese eclipse. El sol que debería ser su luz llega a ser tinieblas para ella. Pero en medio de ese punto, dice, ¿qué es? En ese momento, una novia, un pueblo, una mujercita, mirándolo, no como lo miraba Simón. ¿Quién es Jesús la palabra? Este es el día donde nosotros tenemos que entender, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está aquello que te va a ayudar? ¿Dónde está aquello que te va a beneficiar? La palabra de Dios. Entonces ella fue diferente, con una actitud de amor, con una actitud de respeto, con una actitud de amor, de no verla deshonrada esa palabra, y honrarla. Eso marcó la diferencia. Las cosas que marcarán la diferencia son las cosas que están en tu corazón. No es dinero, no es economía, no es cuán grande o bueno eres, es la actitud que tengas. Y esa actitud vendrá como consecuencia, ¿entiendes? De recibir, de ser introducido o quedar fuera de la sabiduría de Dios. La Biblia, la palabra, los proverbios fueron escritos con un objetivo: traer a escena sabiduría y doctrina. ¿Tienes interés en eso o estás deleitándote en esos espíritus cerrados? Tú tienes que mirar por la Biblia el programa de Dios. El programa de Dios, ¿qué es? Yo al entrar a la Biblia tiene que venir a escena sabiduría y doctrina. Pero ahí también va a venir el diablo para ofrecerte lo otro y vas a pensar que es normal. No. Instrucción y enseñanza para poder entender las cosas que nosotros nos conviene operar para nuestro bien o para nuestro mal. ¿Me entiende? Es un día glorioso. Por eso, hermano, ve, gente que a través aún ver de estas cosas no les va a importar. Pero hay gente, dice el profeta, que de repente ha estado al otro lado de la línea. Pero al mirar estas cosas puede volverse dentro de la palabra, sabiendo que va a cosechar las cosas erradas que hizo. No hay nada de que hagas, que no vaya a tener un resultado. ¿Entiendes? Por eso este es un día donde es una obra corta y rápida. ¿Entiende? Pero ¿qué es lo que Dios va a juzgar? Los secretos de nuestro corazón. Entonces tú miras, ¿ve? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Pero dice, ¿qué es? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Enseñanza para qué? Enseñanza para operar en el mundo de Dios. Enseñanza para operar en el mundo de la vida, en el mundo de la palabra. ¿Entiendes? ¿Captas cosas? Ahora, tiene que haber un anhelo. Tiene que haber una falta. Tenemos que estar descontentos. ¿Entiende? Descontentos con las cosas que ya tomaron lugar.
Porque para que venga a escena el internet y todas esas cosas que hoy mueven este mundo, tuvo que haber gente descontenta, que solo viajando, mandando papeles y por correo, que no habrá otra forma más rápida, y trajeron a escena eso. Entonces tiene que haber gente que solamente siendo un cristiano que va a la iglesia, ¿entiende? Y nadie sabe de tu fe, ¿entiende? Nadie sabe de la gloria de Dios y su palabra operando en ti. Entonces, cuando están cansados de eso, empezarán a tener un deseo en su corazón, ¿entiende? Para saber cómo cambiar esa situación. Y los recursos para que eso cambie de escena están en la palabra. Porque los materiales para que cambie este mundo, todos los materiales, sea satélites, naves espaciales, todo estaban en la tierra, los materiales. Científicos supieron qué material usar para ciertos trabajos, para ciertas labores. Científicos espirituales, sabiendo qué materiales usar de la palabra para las labores donde se obtenga logros para ir a esa dimensión donde estamos canalizados con vida eterna. ¿Me entiende? Ahora, nos gusta eso, conocer esas verdades, porque a veces, ¿me entiende? Pasa el tiempo y uno cosecha una vida derrotada. ¿Por qué? Antes que estés derrotado así, ya tienes que haberlo deseado antes. La vida que hoy tienes, ese ha sido tu deseo anteriormente. Los espíritus que hoy día vienen a ti, esos son los que llamaste. Porque lo que buscas hallas, lo que llamas, eso se te abrirá. ¿Entiendes? Tiene que haberte gustado esa clase de espíritus y esos al llamarlo vienen a ti. ¿Entiende? Y traen el resultado. El resultado de mañana será tu llamado de hoy. ¿Entiende? Con razón dijo Jesús, les enseñaré a quién deben temer. Porque hay mucha gente temiendo iglesia. Hay mucha gente temiendo predicadores. Hay mucha gente temiendo nada más lo que ven a la vista. Pero no tienen temor al Dios que deben temer. Cuando tú temes a Dios, tu temor es primero para Dios. ¿Entiende? Entonces tú entiendes. Yo le debo un respeto al predicador, le debo un respeto si quieres a la iglesia, si quieres al hermano, o aún a mamá, a papá. Pero más le debo a Dios. Esa es la condición de alguien que podrá empezar con Dios. Porque el principio de la sabiduría, lo primero que Dios te devuelve, te aparta tu temor que era para la iglesia, tu temor que era solamente para el mundo visible. Porque hay gente que sí teme, harían más cosas erradas, pero cuando temen que alguien los vea, ¿entiende? Entonces no lo hacen a la vista de alguien, porque su temor está equivocado. Pero cuando vengan a la Biblia, ellos dirán, ¿qué oculto hay para él? ¿Qué oculto hay para él? Pero cuando tu temor no es Dios y tu temor es otras cosas, entonces el resultado es triste, porque eso te convierte en insensato que menosprecia la sabiduría y la enseñanza. Porque mucha gente quiere la revelación, quiere la sabiduría, quiere el poder de Dios, quiere el tercer jalón, con actitudes cerradas, con un mundo en tu interior que te gusta lo errado. Nunca, jamás. No hay años que lo logren, no hay tiempo que lo logre, no hay deseos que lo logren. Las condiciones de Dios están establecidas. Entonces, entendimiento, sabiduría para saber qué es lo que debe tomar lugar en nosotros. Por la palabra decir, Señor, quiero esto, quiero sabiduría, quiero doctrina, quiero razones prudentes, un lenguaje que hable de tu real labor en mi vida. Las cosas que tienes que elaborar es en tu mundo interior, porque simplemente pasan de tu corazón, pasa a la mente, luego a tu mundo visible. El compañerismo que tengas, ese es el que deseas, eso es lo que estás llamando, ya sea con ángeles o con demonios, porque no puede abrirse a ti una puerta. Tú no vas y tocas la puerta de alguien y por allá te llaman, hey, ven, ¿me estás llamando? 10 casas allá, no te abren la puerta y ven acá. Estás tocando mi puerta, tú dices, yo no estoy tocando tu puerta, estoy tocando la puerta de acá. Lo mismo, no pueden venir espíritus a ti si tú no lo llamas. Y no puede venir el Espíritu Santo a ti tampoco si no lo llamas. Y cuando tú tienes cosas cerradas que te gustan, Él no va a venir para eso. Por eso que hay mucha gente que dice, sí, hermano, yo estaba un poco mal. Cuando yo estaba un poco mal, pero Dios de repente me guiaba. No le eches la culpa a Dios, Dios no te guía un poco mal.
Dios no solamente te entrega algunas verdades. Dios no es el autor de algunas mentiras. Mientras yo estaba un poco mal, no era Dios guiando mi vida. Cuando Dios viene a tu vida, Él no te da un poco mal las cosas. Él es 100% la verdad. Él es 100% la vida. Aleluya. Por eso, hermano, tenemos que entrar a un canal donde enseñanza. Aquí en esta tierra sabemos cómo comer, cómo trabajar, cómo hacer tu cama, tu casa, tu cocina, tus compras. Aquí, sabes. No necesitas que a la iglesia venga a enseñarte, que alimentarte, cómo vestirte. Pero en la cosa de Dios estamos cero. Vienes de cero. Aquí no vas a hacer como tú quieres. La instrucción de aquí no sirve para aquí. Entonces, insensatos, dice, la rechazan porque piensan que no lo necesitan. ¿Por qué crees que la gente tiene la Biblia guardada? ¿Por qué cree que la gente no está desesperado por la Biblia o por el mensaje? Porque espíritus de arrogancia han tomado lugar en su vida. Creen que no lo necesitan. Les han convencido esos diablos y esos demonios. Les han convencido a la gente que no lo necesitan. Pero dicen, yo soy la novia. Yo soy la palabra hecha carne. Muéstralo a ver. ¿Dónde está el resultado? Espíritus de mentira, de engaño. ¿Entiende? Haciéndonos sentir bien. Pero este es un día de nosotros cuidemos dentro de nosotros qué habitantes dejamos entrar. Cerremos la puerta a todos aquellos que tocan nuestra puerta y no nos traen la verdad en su 100%. Porque esos espíritus vienen a darte un hambre y una sed por enseñanza, por sabiduría de Dios. Y con esa actitud, cuando tú tienes respeto y temor a la palabra y de esa manera te acercas, vas a sacar cosas ilimitadas cada vez. Cada vez. Cada vez. Nunca va a ser un tiempo perdido. Tú sales más robusto en tu fe. Tú sales con más cosas de bien en tu corazón. Y esas cosas que salen, esos deseos en tu corazón, esos anhelos en tu corazón, que son favorables a tu alma, deseos por Dios, más adelante, toman lugar. Hoy edificas tu futuro. Hoy edificas tu mañana. Hoy estás decidiendo tu destino. ¿Entiende? Entonces, saber qué anhelar, qué desear. El principio de la sabiduría. Lo primero que nos enseña, lo primero que toma lugar en nosotros, si hay un nuevo nacimiento, si hay algo de sabiduría de Dios en nosotros, lo primero que toma lugar, ¿entiende? Un temor por Dios. Nos aparta nuestro temor. Si era la iglesia, si Dios viene a ti, y si Dios viene a ti, tienes temor a tu iglesia y a tu predicador más que a la palabra, eso no es Dios. Eso no es Dios. Y eso no es sabiduría que desciende del cielo. Esa es la diabólica, animal, ¿cómo dice Santiago? Satánica. ¿Entiende? Terrenal. ¿Entiende? Todas esas cosas. Entonces, Dios apartando nuestro temor, porque cuando Él vino a la tierra, la sabiduría que era Cristo, ¿qué dijo? Les enseñaré a quién deben temer. ¿Por qué? Porque espíritus del diablo les habían enseñado a temer al sacerdote, a temer a la iglesia, a temer al templo, a temer al sábado, a temer a lavarse las manos, a temer a todo menos a la palabra. Pero cuando tú eres introducido al nuevo nacimiento, a la sabiduría de Dios, lo primero que Dios te devuelve es tu temor hacia la palabra. Si te devuelve un temor hacia la palabra, pues te quita el miedo a los demás. Sea la iglesia, sea un predicador, sea papá, sea mamá, sea lo que sea. ¿Entiende? Solo somos humanos. No hay nada que temer en cada uno. Les debo un respeto seguro. Pero Dios, pero ahora tus cosas son colocadas en orden. Primero, Dios en mi vida. Es glorioso el cristianismo. Hay resultados. Pero tenemos que tener entendimiento cómo funcionan estas cosas, cómo operan estas cosas. Y nada te detiene. ¿Entiendes? Porque lo que llamas, a eso se te abrirá. Lo que pides, recibes. Lo que buscas, hallas. ¿Entiendes? Eso es verdad. Entonces, ¿qué es? Sabiduría te enseña a mirar dentro de ti. ¿Cuáles son tus anhelos? Porque recuerda, el mundo tuyo, el mundo que no se ve, no verán los ojos de la gente. Pero tú entiendes, hay un mundo donde lo que es, lo que mis ojos no alcanzan. ¿Entiende?
lo que mi oído no oye, lo que mis ojos no alcanzan, lo que no puedo palpar con mi tacto. Hay un mundo donde todo eso es oído y visto. Cuando Dios te ve en el mundo tuyo, en el mundo de tu corazón, en el mundo de tu mente, llamando a esos espíritus cerrados, pero con la boca diciendo amén a las cosas de Dios, dime cuál será el resultado. El Dios justo, ¿qué creéis que hará de ti? Qué día más glorioso para entender estas cosas que animan grandemente nuestra fe. ¿Por qué? Porque nos enseñan cómo traer a escena a nuestra vida lo correcto. Y también cómo ha venido a escena lo errado que puede estar en nosotros. ¿Cómo ha venido a escena? Porque en eso has pensado. Son pensamientos que lo has aceptado, deseos que lo has aceptado. Y de esa manera, ¿entiende? Tu vida cristiana no será buena. Y cuando tú dices, pobrecito el hermano, no está bien. No, él está bien. A eso es lo que le gusta. A él no ama a Dios, le gusta lo errado. Solamente que trata de aparentar que es cristiano. Pero como no se puede aparentar, ahí está todo perdedor y mediocre. Por la palabra, ya no eres ciego a las cosas que pasan en el mundo interior de la gente. Para afuera puedes gritar y puedes gritar lo que quieras, pero no tendrás acceso a los secretos de Dios, a la sabiduría de Dios. ¿Entiendes? Es glorioso ese mundo. Y es ahí donde somos llamados a introducirnos. Y es ahí, lo primero, cuando Dios trata contigo, lo primero que te devuelve, el temor hacia Él, el respeto hacia Él, la consideración de la palabra de Dios, primero, sobre todas las cosas. Y cuando eso no ha tomado lugar, de repente es la iglesia, mi pastor y mi familia, lo que sea, eso muestra simplemente que no me encontré con Dios, como dijo el profeta, te encontraste con cosas diabólicas. Porque la gente, según el pensamiento, piensa que cosas diabólicas son solamente ir a drogarse, a fumar, a adulterar por allá. ¿Entiende? Las cosas más diabólicas es imitar a Dios. Imitar cristianismo. Traer un producto falso del cristianismo, esas son las cosas diabólicas. Porque Satanás quiso ser como Dios. Hacerse pasar por Dios. Hacerse pasar por cristiano. Simplemente nos hace tal como aquel que empezó con ese deseo, el diablo. Entendimiento para saber ministrar nuestro mundo invisible, nuestro mundo de nosotros. Y tienes el poder para decidir las cosas de tu mundo. Pongámonos de pie. Aleluya. ¿Entiende? Recuerde, ¿ve? El principio de la sabiduría. ¿Qué es? ¿Ve? El temor de Dios. ¿Entiende? ¿Dónde la palabra tiene la preeminencia? Es el instructor, sigue sus claves, guía tus pasos. ¿Entiende? Es un tiempo muy bueno. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y que podamos meditar en estas verdades. Recuerde, hemos hablado cosas que pueden ser examinadas por la Biblia y son verdades. ¿Por qué? Porque queremos atacar espíritus, diablos, demonios, para liberar nuestras almas. Porque ¿de qué te vale que afuera no seas esclavo? Afuera no eran esclavos de Israel, pero son esclavos en su mundo interior. Y solo el Hijo podía libertarlos, esa es la palabra. ¿Entiende? Entonces acerquemos la palabra a escena. Y cuando se acercas la palabra a escena, que te mires tú. Mírate. Ese eres tú. Exactamente como te has visto. Es tu realidad. Puedes decidir cambiarla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este momento que nos has dado para meditar en tu palabra. Verdades que nos despiertan, Señor, y nos dan entendimiento de cuál debe ser nuestra condición. Nos quitan la amnesia para entender, Señor, que no hay nada
que podamos hacer sin resultados venideros y que no hay nada que se pueda ocultar. Y si tú te has propuesto tener un pueblo glorioso, es porque has provisto la manera a través del cual eso va a llevarse a cabo. Y todas las verdades, Señor, que tu palabra declara y tu programa revelado en ella está tomando lugar. Decimos gracias, Padre, muchas gracias, que iluminas los ojos y el entendimiento de cada hermano, de cada creyente. Así sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor, en que tu palabra beneficie la fe y haga, Señor, más victoriosos y vencedores a tus hijos. Cada uno en su mundo invisible. Cada uno tiene que pelear. No solo pelear para ir a la iglesia, pelear para que los resultados más adelante en sus vidas no sean vergonzosos o les pueda costar su compañerismo con el pueblo de Dios. Porque eso es definitivamente lo que va a tomar lugar, Padre. Te decimos gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar alrededor de tu palabra. En el nombre de Jesús, encomendamos toda nuestra vida a ti. Hermanos aquí en diferentes lugares donde estén conectados, tú lo puedas bendecir y llevar tu palabra en beneficio de su fe, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo. Amén. Dios les bendiga.